Bienvenidos a nuestro debate jurídico. El tema, la naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo ambiental ecuatoriano. Nuestro grupo está integrado por Maite, Emily y Verónica. Las posturas a favor serán dadas por Emily, mi persona, y la postura en contra por Maite. En este debate jurídico analizaremos la figura de la naturaleza como un sujeto de derechos, que fue introducida en la Constitución ecuatoriana del año 2008 dentro del modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, que fue descrito también en la clase 9 de esta materia. Este modelo reconoce no solo los derechos humanos, sino también los derechos ambientales de tercera generación, visto en la clase 10, y establece garantías constitucionales para su exigibilidad en la clase 11. El análisis también incluye las competencias y responsabilidades del Estado y los GAT en la protección ecológica vistos en la clase 12. Empezaré dando mi postura a favor. Primero, con el fundamento constitucional. Yo defiendo la postura a favor porque el reconocimiento de la naturaleza como sujetos de derechos es coherente con el modelo ecuatoriano de Estado constitucional de derechos y justicia. Según lo aprendido en la clase 9, este modelo implica que las normas constitucionales condicionan todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Esto significa que los derechos no son solo límites al poder, sino finalidades superiores del Estado. La Constitución de nuestro país del año 2008 incorpora una transformación profunda del derecho ambiental, cuando se reconoce que la protección ambiental dejó de ser un interés instrumental y pasó a ser un fin constitucional autónomo. En el artículo 71 de nuestra Constitución, que fue interpretado por la Corte Constitucional en la sentencia del caso Río Vilcabamba, se establece que la naturaleza tiene legitimidad para que sus ciclos vitales sean protegidos, incluso sin demostrar una afectación humana. Esto es clave porque cambia el paradigma antropocéntrico hacia un enfoque biocéntrico. Mi segundo fundamento es el fundamento doctrinario ecuatoriano. Podemos ver muchos autores ecuatorianos que sostienen esta postura, como por ejemplo Ramiro Ávila Santamaría, que es citado en la bibliografía que hemos analizado. Él explica que los derechos de la naturaleza no son solo una metáfora, sino una evolución lógica tras el reconocimiento de derechos colectivos, culturales y difusos. También el economista Alberto Acosta, en ese entonces presidente de la Constituyente del 2008, afirmó que sin reconocer los derechos a la naturaleza, el Ecuador seguiría atrapado en un modelo extractivista, lo cual es incompatible con el summa causae. Esto se complementa con lo estudiado en la clase 10, donde nos explicaron que los derechos de tercera generación incluyen el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, sin necesidad de demostrar una afectación individual. Por todo esto es que yo sostengo que reconocer los derechos a la naturaleza no es solo coherente con el marco constitucional, sino necesario para garantizar la supervivencia ecológica y el buen vivir de los ciudadanos. En mi postura en contra daré dos intervenciones y bueno, vamos a empezar con la primera, que es crítica jurídica desde el positivismo constitucional. En mi postura se sustenta en que la figura de la naturaleza como un sujeto de derechos es conceptualmente problemático. En la clase 9 se explica que el Estado constitucional de derechos requiere coherencia y rigor jurídico. Sin embargo, la naturaleza carece de dos elementos básicos del sujeto jurídico, que es la capacidad del ejercicio y la voluntad jurídica expresable. En la Corte Constitucional ha tenido que crear representaciones procesales que no están reguladas, claramente, como lo dice Plaza en 2009, autor citado en la bibliografía. Señala que esta figura puede convertirse en un símbolo más que en una herramienta real. Para la representación siempre será ejercida por humanos quienes pueden tener conflictos de interés. Además,
la incorporación de normas ambientales en la Constitución no implica necesariamente la subjetividad jurídica de la naturaleza, como lo vimos también en la clase 11, que enfatiza que existe un orden jerárquico y coherente de normas. Por eso no obliga a convertir a todos los bienes constitucionalmente protegidos en un sujeto de derecho. En mi segunda intervención hablaré sobre el impacto en el desarrollo y tensiones constitucionales. El reconocimiento de la naturaleza como un sujeto genera tensiones graves con otros derechos constitucionales, como el desarrollo económico, la seguridad jurídica o la planificación territorial. Vimos en la clase 12 que demuestra que los GAT tienen competencias específicas para la gestión ambiental, la forestación, el manejo de cuencas y protección de áreas naturales. Para ello, no necesitan tratar a la naturaleza como un sujeto, sino gestionar las políticas públicas ambientales de manera eficiente. También tenemos los doctrinarios como Juan Larrea Holguín, que advierten que la explotación ilimitada del catálogo de sujetos jurídicos pueden volver inoperante el sistema, pues genera choques entre los titulares, de derechos imposibles de conciliar. Por estas razones, yo sostengo que la naturaleza no debe mantenerse como un bien jurídico protegido, no es como un sujeto de derechos. Como primera intervención, yo respondo a una argumentación ecológica constitucional, donde señalo que el concepto de sujeto de derecho no depende de la capacidad biológica de expresar voluntad, sino de una decisión constitucional, como lo explica en la clase 11, al analizar la supremacía constitucional y la aplicación directa de normas. El mismo razonamiento aplica a personas jurídicas o a los nasciturus, que tampoco expresan voluntad, pero son sujetos jurídicos. Martínez y Acosta sostienen que reconocer derechos a la naturaleza permite superar el antropocentrismo y adoptar una visión ética y jurídica que prioriza la restauración ecológica. En la clase 10 explica que los derechos ambientales de tercera generación existen precisamente para enfrentar emergencias ecológicas globales. Por ello, negar la subjetividad jurídica de la naturaleza es desconocer el carácter evolutivo de los derechos humanos. En esta segunda intervención hablaré sobre la crítica de la operatividad judicial, que esta no se sostiene cuando se revisa casos reales. La Corte Constitucional ha aplicado los derechos de la naturaleza de manera efectiva en los casos, como el río Vilcabamba en el 2011, los cedros en el 2021 y manglares de Muisne. La clase 11 señala que las garantías jurisdiccionales, la acción de protección, medidas cautelares, acceso a la información, permiten proteger derechos sin necesidad de esperar afectación humana. Esto ha permitido detener proyectos mineros ilegales, ordenar restauraciones integrales y exigir respeto a los ciclos vitales de los ecosistemas. Por ello, yo sostengo que la subjetividad jurídica de la naturaleza sí es operativa, sí es útil y sí fortalece la justicia ecológica. Pasaremos a la sección de réplicas. Me permito dar mi primera réplica a Maite, ya que el argumento sobre la falta de voluntad es débil, porque la subjetividad jurídica es una construcción normativa, no biológica. Además, en la clase 9 se nos enseñó que el Estado constitucional es pluralista, ya que integra diversas fuentes de derecho, incluida la jurisprudencia constitucional. Y es esa jurisprudencia que ha demostrado que la naturaleza puede ser representada legítimamente. El problema no es que la naturaleza sea sujeto, sino que se necesitan mejores mecanismos de representación. En mi réplica, voy a dar mi réplica para mis dos compañeras y les puedo comentar que aún así la subjetividad jurídica debe ser excepcional y no ilimitada.
La expansión excesiva de sujetos puede producir antinomías, como advierte Kelsen, cuando se refieren al control de coherencia del sistema jurídico que vimos en la clase 10, en la clase 11, perdón. Desde una perspectiva jurídica estricta, el reconocimiento de derechos debe cumplir criterios de necesidad y claridad, y como último, operatividad, que nos sirven para que observen en esta figura. El mismo control constitucional que menciona Maite demuestra que los derechos de la naturaleza no generan caos, sino orden, protegen el interés ecológico superior y obligan al Estado a cumplir con su deber ambiental. La clase 12 explica que la gestión ambiental requiere articulación entre niveles del Estado y los derechos de la naturaleza obligan a esta articulación. Por ello, lejos de generar conflictos, fortalece la gobernanza ambiental. Vamos a Como cierre, hacer, sí, vamos a hacer el cierre. Vamos a darle la palabra a la compañera Emily y luego a Maite para que den sus últimas intervenciones. gracias. Este debate evidencia que la figura de la naturaleza como sujeto de derecho genera profundas discusiones jurídicas, éticas y políticas. Sin embargo, el marco del constitucionalismo ecuatoriano, su reconocimiento forma parte del avance hacia un modelo de protección ecológica robusto y con garantías jurisdiccionales efectivas. Muchas gracias por vernos en este debate. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.